Buenas tardes. Aquí están. El, el tema que quiero tratar hoy es algo que he estado meditando sobre ella por mucho tiempo ahora. Y recién ocurrió unas cosas que me hizo enfocar en una manera nueva sobre este tema. A mí me interesa mucho la teología y las creencias que tenemos acerca de Dios, información acerca de Dios y conocimiento de Él. Y tenemos a nuestra disponibilidad el gran herramienta del YouTube de hoy en día, donde es tan inmenso que tú puedes encontrar enseñanza o instrucciones en cualquier tema en la vida. Como ustedes saben, es increíble lo que hay disponible. Sin embargo, cuando no tiene que examinar mucho para descubrir que no todo el mundo está de acuerdo. Qué sorpresa, ¿no? Sino que hay una variedad de opiniones y doctrinas y conceptos y perspectivas, una variedad increíble. Y al punto donde es fácil encontrarse tratando de decidir cuál doctrina es correcto, cuál no es correcto, cuál es una mentira, y personas que supongo que son sinceros y al escucharlos se da cuenta que conocen al Señor. Pero tú puedes tener dos personas muy amables, muy obviamente aman al Señor, pero tienen perspectivas totalmente en contra uno del otro. Y la idea de discernir cuál tiene razón y cuál no puede ser un poco confundidor, porque siempre hay detalles y bueno, es difícil, es un tema difícil. Y hay muchos que atacan, puedo decir, están en guerra teológico y no se hablan mal de sus hermanos, se critican en una manera muy ácido, muy brusco y no muestran ningún respeto. Y son personas de nombre y hasta burlan públicamente. Y me causa mucha tristeza porque para mí obviamente ese es el enemigo que está utilizando. El seguidor de Jesús no habla así. Dice un ángel ni atrevía de traer una corrección al diablo, no le hablaba en una manera brusca o desrespetuoso aún al diablo. Entonces, ¿cuánto más nosotros hablándonos uno con el otro? ¿Cuánto más debemos de siempre, podemos tener desacuerdos, pero hacerlo en un espíritu sano y un espíritu amable, un espíritu que siempre prefiere el bien del otro? La Biblia está muy clara en esas cosas. Entonces, para mí así, yo puedo mirar algunos YouTubes y salgo más confundido de cuando comencé. Y ojalá que esos YouTubes que hago no produce esto. Pero he llegado a un punto donde siento algunos temas sobre Dios muy fuerte para mí, son supremamente importantes desde mi perspectiva. Normalmente porque por experiencias que yo personalmente he tenido. He tenido mucho trato
en mi vida, aunque en el tiempo quizás no me di cuenta, pero ahora en mirar atrás lo veo claramente, mucho trato sobre la diferencia entre una mentalidad legal y una mentalidad de gracia. Y para mí este fue un paso grandísimo en mi caminar cristiano de, de recibir luz para alumbrar mi situación, que en el momento estaba muy involucrado en ley. No tanto la ley de Moisés, pero la mentalidad de ley. Podemos crear una ley del Nuevo Testamento. Entonces, este fue un trato grandísimo para mí y cambió cuando abracé realmente lo que es la gracia, cambió mi vida, cambió aspectos de mi vida, cambió mi perspectiva en la vida, cambió la manera que trataba con otros. Era algo grande e importante. Otra cosa que me afectó profundamente y no he tenido mucha oportunidad de compartirlo porque es un tema tan caliente, tiene espinas. Y es el tema sobre el futuro, sobre lo que se llama escatología. Y veo que este ha sido, desde mi punto de vista, este ha sido uno de los temas más manipulados en todo el cristianismo que hay. Y nosotros en nuestro tiempo y en nuestra geografía fuéramos creados en un ambiente de una teología establecido que se llama dispensationalism. No sé cómo es en español. Y este era como la verdad en piedra. Y no se cambia esto. Y tiene mucho aspecto de Israel, mucho aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. El anticristo, bla, 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 bla. Y cuando comencé, por medio de otros voces, de ver que había alternativos de creencias, comencé a examinar al lado de la escritura y con mucha oración y mucha investigación, me di cuenta que yo estuve abrazando cosas que me estaba dirigiendo en un camino que no quería ir. Y después de mucha lucha, etcétera, hice un cambio en mi creencia. Y este cambio me afectó grandemente mi perspectiva de la vida, el futuro. Se cambió mucho mi actitud. Y ahora, y está hace varios años ya, y ahora hoy en día reconozco que este era un punto clave en mi caminar cuando Dios me hizo ver algo que no había visto antes y se hizo un gran cambio en mi vida, no solo en mi mentalidad, no solo en mi teología, no solo en mi doctrina, en mi vida, la manera que vivía, la manera que trataba a otras personas, mi perspectiva, mi actitud. Todo a bases de este ajuste de una doctrina a otra, porque es una doctrina que me afecta. Hay algunas doctrinas yo creo que no nos afectan realmente, pero hay otras que son supremamente importantes. Entonces, he pensado en final que todas esas preguntas hay que contestar primeramente, más que todo, a una sola pregunta. Eso es lo más importante en cuanto de Dios, porque Dios, de salvación, de bautismo, no. La pregunta principal es, ¿cómo siente Dios de ti? ¿Cuál es su concepto y creencia firme de corazón, no de cabeza? ¿Cómo siente Dios de ti? Eso es de suprema importancia, yo creo. Y nuestra percepción de cómo es Dios, eso es grande.
la manera que tú piensas de Dios va a formar tu vida. Si tú dices, no, yo no pienso, yo no preocupo en esas cosas, esa es una opinión. Puede ser una opinión de nada, pero es una opinión y va a afectar tu vida. Entonces, ¿cómo pensamos en Dios? ¿Cómo es que Dios piensa de nosotros? Este depende, yo creo que en dos cosas principalmente. Número uno, la clase y naturaleza del encuentro o encuentros que tú has tenido con Dios personalmente. No en iglesia, no ritos de una iglesia ni nada así. Encuentros personales. ¿Qué pasó en un encuentro personal con Dios? Ese va a formar mucho de su opinión, de su actitud, de su posición relativo a Dios. Y número dos, ¿qué enseñanzas has recibido? Yo tuve un encuentro con Dios en el 1969 increíblemente poderoso. Me dio una vida nueva de un día a otro. Hasta sorprendieron mis padres y mi familia, todo el mundo se dieron cuenta de algo, pero no supieron qué era. Y era un 180 grados. Y yo salía así, vivía así por 2 meses con esta experiencia de haber sido creado de nuevo, una criatura nueva. Vivía así, no sabiendo que otras personas tuvieron esta experiencia también. Yo no sabía que se llamaba ser renacido de nuevo. Yo no sabía esto. Convertido, no sabía. Solo leía la Biblia y pasé horas con Dios. Y decía a mis amigos, pero ellos me miraron como yo había corrido la teja un poquito, algo así. Y luego fui a una iglesia bautista. Y de ahí comenzaron a enseñarme. Y me enseñaron muchas cosas buenas. Y muchas cosas me enseñaron no como doctrina, pero como la manera que vivían, la manera de comunidad, la manera de cuidarse por uno al otro, cosas de valor. Pero también me enseñaron un poco, ¿no?, de doctrinas que hoy en día no estoy de acuerdo con ellos. Y esas doctrinas me afectaron. Me afectaron la manera que vivía mi vida. Y hay un versículo que quiero mostrarle, pero me va a tocar buscarlo aquí un momento. Perdone, normalmente hago los cambios antes de inglés a español, pero este me pasó. Está en Salmos 36. Sí, 36 y el versículo 9. Y dice así: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. El punto de esto es que para encontrar luz necesitamos luz. Para medir, para discernir luz, necesitamos luz. Es como que jamás nunca he entrado a un cuarto oscuro, y quizás un cuarto desconocido a ti y casi ni se ve nada. ¿Qué hacemos? Sacamos el celular y prender la linterna. ¿Para encontrar qué? El switch de la luz, para prender la luz. Tenemos luz para encontrar luz.
Y ese es un principio en el reino de Dios. Usamos luz para encontrar más luz. Entonces, ¿qué? En este tiempo, cuando me reuní con los bautistas, fue expuesto a una luz bautista y, que tuvo que ver con el rapto y evangelizar y, bueno, algunas doctrinas muy comunes entre los bautistas. Y, pero comencé a ver que, por ejemplo, número uno, la palabra rapto no se encontraba en la Biblia. Yo era un inocente y buscaba y, en fin, compré una concordancia. Seguro que iba a descubrir dónde hablaba esta cosa porque me fascinaba y quería saber más. Y descubrí que la palabra no está. Bueno, había otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la luz que podemos confiar? ¿Cuál es la luz verdadera? Ahora, esta escritura sí tengo en español. Le voy a leer en dos versiones distintas. Y es 2 de Corintios 4, 6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Otra versión. Comenzó cuando Dios dijo: ilumina las tinieblas, y nuestras vidas se llenaron de luz al ver y comprender a Dios en el rostro de Cristo, todo brillante y hermoso. Me gusta esta versión. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz confiable? La luz verdadera. En el rostro de Cristo. Esa es la luz. Y tú puedes pensar, no, todo el mundo sabe esto, hermano. No tanto. Ahora voy a leer en Hebreos 1. Esas son algunas escrituras de mis favoritos. Hebreos 1:1. A lo largo de nuestra historia, Dios ha hablado a nuestros antepasados por medio de sus profetas de muchas formas diferentes. La revelación que les dio fue solo un fragmento a la vez, construyendo una verdad sobre otro. Pero a nosotros, que vivimos en estos últimos días, Dios ahora nos habla abiertamente en el lenguaje de un hijo, el heredero designado de todo, porque a través de él Dios creó el panorama de todas las cosas y de todos los tiempos. El Hijo es el resplandor deslumbrante del esplendor de Dios, la expresión exacta de la verdadera naturaleza de Dios. Su imagen reflejada mantiene el universo unido y lo expande mediante el gran poder de su palabra hablada. Bueno, ¿cómo concluimos esto? Jesús es la verdad. Todo tiene que ser medido por el Hijo. Todo se califica como se relaciona con el Hijo. El Hijo es el estandarte final de todo. Bueno, dice que en tiempos pasados Dios nos habló con fragmentos. Me gusta la manera que expresó esto. Como dándonos pedazos de un cuadro, pero solo pedazos. Y este refiere de todas las profetas, toda la historia y todos los ritos de Israel. Es decir, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento eran fragmentos, proveyendo fragmentos de la imagen de este gran Cristo. Entonces, no tratamos, óigame bien, le va a servir bien si lo agarre. No tratamos de formar nuestro entendimiento de Cristo
basado sobre un fragmento. Un fragmento del Antiguo no puede definir a Cristo. Cristo es que defina todos esos fragmentos. Es un error clásico de mirar a Cristo por los lentes del Antiguo Testamento en vez de mirar el Antiguo Testamento por los lentes de Cristo. Clásico, crea muchos problemas. Ok, entonces el final de todo es Cristo. A mí me gusta, me hace pensar de la parábola de la viña que fue alquilado a algunos trabajadores y trabajaron la viña, cosecharon, y el dueño, según el acuerdo que tuvieron en el tiempo de cosecha, envió siervos para buscar su porción, siendo el dueño le debían una porción. Y los trabajadores se manipularon el asunto y decidieron que no iban a dar lo que correspondía al dueño y maltrataron a los siervos y los mandó heridos, etc. Y algunos aún se mataron. Y pasó varias veces. Y como ustedes saben, la parábola, en fin, el hombre en un momento de frustración, aunque no creo que Dios está frustrado, pero en un momento así dice, bueno, ya voy a enviar mi hijo. Es decir, voy a enviar la plenitud de quién soy yo. Voy a enviar mi imagen, el resplandor. Voy a enviar la imagen reflejada. Vamos a terminar esto. Y envió su hijo y lo mataron. Por toda la historia del Antiguo Testamento, había muchas opiniones sobre Dios y muchos pleitos y todo esto. Y en fin, es como Dios dijo, bueno, algunos piensan que soy un Dios brusco, otros saben que soy un Dios amoroso, algunos dicen un Dios de juicio, otros dicen un Dios de misericordia. ¿Quién soy yo? Y en fin Dios dijo, voy a resolver todas las preguntas. Voy a terminar este debate. Y lo voy a hacer por medio de enviar mi hijo. Y este hijo enviado es una declaración de quién soy yo. Para siempre. ¿Quieren saber de mí? Mirad al hijo. Mirad al hijo. Pero esto y el otro. Mirad al hijo. Pero ¿qué tal cuando esto y el otro? Había razones por esto y el otro, pero si quieren saber quién soy yo, mirad al hijo. Entonces la pregunta llega a ser, ¿cuánto de su rostro has visto? Y el asunto es lo siguiente. La porción de su rostro que hemos visto puede cambiar. En esta vida hay momentos cuando tenemos encuentros con el Dios vivo, vemos un poquito más del rostro y la Biblia dice que nos cambia, gloria en gloria. Y es obvio que Pablo nos dice algunas cosas muy importantes. Él dice que hay diferentes clases de gloria. Él dijo que había una gloria de la tierra, una gloria de lo celestial. Él dice, hay gloria del sol, hay gloria de la estrella. Y dice que hay niveles de gloria. Hay una gloria de las estrellas, pero entre las estrellas hay niveles de gloria que pertenece a esta categoría. Entonces la gloria es algo que es muy flexible. Y al par que vamos viendo la gloria de Dios, eso es lo que nos cambia.
la cantidad de la gloria de Dios que tú has visto es la causa de la suma de lo que eres. Y ojalá que no tenemos esta idea carismático, que la gloria siempre tiene que ser algo de y algo misterioso con ángeles y no, hay tiempos cuando la gloria de Dios puede manifestar en algo tan sencillo como una flor. Lo que Dios usa para atraer su atención, abrir su corazón y impactarte, esa es gloria. Hay cosas pequeños, tan que parecen ser sin importancia, que puede ser el mismo Dios manifestando un nivel de gloria que necesitamos. La gloria de Dios está. Pero todo tiene que ver que la gloria es el rostro de Jesús, es la luz, el entendimiento de Jesús, de su Hijo. Ok, y cada vez que recibimos más gloria, cada vez que recibimos otro vislumbre de su rostro, cambia la manera que pensamos, cambia nuestras opiniones, cambia nuestras perspectivas, cosas que ayer dijimos que no, es posible que hoy decimos que sí, y viceversa. Cosas que no queríamos ayer, hoy sí queremos. Y pasa con cada manifestación de gloria. Antes de conocer a Cristo, yo no quería leer la Biblia. Para mí era un libro de fábulas anticuadas que no servían. El momento que conocí a Dios, era el hambre increíble en mi ser, encontrarme una Biblia. Porque cuando vemos la gloria de Dios, cambia todo nuestros preferencias, nuestros deseos, el clamor de nuestro corazón. Cambia. Entonces, realmente yo creo en una vida saludable cristiana va a haber muchos instantes cuando lo que creí ayer, hoy no lo creo. Pensaba así, hoy no pienso así. Ese no es una debilidad, ese no muestra una actitud caprichosa o una vida caprichosa. Muestra que estoy viendo más gloria. Cuando vemos gloria, nuestra vida va a cambiar porque vamos a ver cosas distintas. Ejemplo, los hermanos de José. José ya está en el trono en Egipto. Cuando llega el día que aparecen sus 10 hermanos enfrente de él, los traicioneros enfrente de él, ellos no reconocen a él los reconoce. Y ellos tienen un encuentro, y en este encuentro formaron una actitud de este hombre, de este ministerio en Egipto, formaron su actitud. Y la actitud, si usted fuera a hablar con ellos, la actitud era un hombre muy, muy fuerte, muy majestuoso, un hombre, me da miedo a él es muy fuerte, de mano de hierro, es un hombre sospechoso, acusatorio, ¿no? Tuvieron miedo de él y se contaron como gracia para escapar con sus vidas, aunque él mantuvo a Simeón ahí. Entonces volvieron en fin con mucho angustia, mucho temor por el segundo encuentro con él y vieron otro lado de este hombre, vieron otra parte de su rostro, no vieron el parte rígido, estricto, vieron un parte generoso, hospitalario, vieron el parte muy amigable, interesado, etc. Cambiaron el Cristo que conocieron. Ya vieron otra clase, otro aspecto de él y cambió su manera de pensar. Y
siguiendo en su camino, tuvieron el encuentro de ser acusados de haber robado la copa y tuvieron que volver a verle otra vez. Y esta vez están viendo como si fuese el juez del mundo. El temor que tuvieron, estaban completamente deshechos. Y estaba viendo otro lado de él. Hasta el momento, cuando él se quita el velo y dice, soy José, tu hermano. Y ya están viendo la plena imagen de Jacob enfrente de ellos. Ya están viendo la plena rostro. Y les cambió. Todos sus pensamientos cambiaron. Todas sus actitudes cambiaron. Todas sus ideas cambiaron. Totalmente cambiaron. No un poquito, no un ajuste de opinión. No. La intimidad fue tan grueso que se le sentía. La luz que alumbraba en este momento casi les hicieron ciegos. Entonces, mi punto es lo siguiente. Estos 10 hermanos, en aquel momento, en el 11, enfrente de su hermano. Sus opiniones, su teología era muy distinto de la teología que tuvieron en la primera visita. Cambió tremendamente. La primera era una mentira, ¿no? Tuvo su validez, tuvo puntos lógicos y su teología del hombre en la primera visita era preciso. Se actuaba así, así, así. El hombre está fuerte, el hombre está bueno. Este era correcto. En la segunda encuentro tuvieron que ajustar su teología, engrandecerlo para incluir que también es un hombre generoso y hospitalario. ¿Y cuánto tienen que ajustarlo en esta visita final? Es decir, su teología iba cambiando. No negaba el válido de su primer teología, era un peldaño para subir a la otra teología, que era peldaño para subir a otra teología. Entonces, eso es algo saludable. Y claro, me hizo pensar de Génesis 28, dice, hablando de Jacob, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré, y a ti y a tu descendencia. Me hizo pensar de esta escalera, niveles, niveles, niveles. Y al subir al tercer nivel, no descontamos el primero. Contribuyó para hacernos llegar donde estamos. No es donde estoy ahora. Todo el tema de una escalera es un proceso de poner un pie al peldaño. Por un momento uno tiene un pie en la escalera y otro pie en la tierra. Hay una división. Está habitando dos reinos, ¿no? Hasta un momento se entrega a subir el otro pie también, ya no está en la tierra. Ya está a otro nivel. Y desde ahí se ve cosas, se siente diferente, un poco más nervioso quizás. He pasado muchos años subiendo, bajando escaleras. Y luego al subir otro, cada peldaño que sube, cada escalón que sube, cambia su perspectiva.
está más cerca a ver lo que está arriba. Hay un proceso de con las manos alcanzar, extenderse, estirarse para echar mano a algo que ha sido más alto de ti, para aferrarlo y luego con la otra mano estabilizarse en esta cosa más alto. Pero no se puede seguir solo alcanzando con las manos. Los pies tienen que seguir. Yo sé que es una revelación profundísima, pero así es. Los pies, en fin, tienen que seguir lo que las manos han alcanzado. Es decir, las cosas que agarramos, las cosas que entendemos, la luz nueva que recibimos, tiene que ver un efecto en sus pies. Tiene que ver un efecto en la vida. O si no, es aire, es algo, es espuma, nada más. No sirve, no sirve. Hay mucha gente habla de mucha doctrina que realmente no sirve. No va a cambiar lo que hacen sus pies. Ese es mi, ese es mi filtro para decidir cuáles son las cosas importantes. Si abrazo este pensamiento, abrazo esta doctrina, va a cambiar la manera que vivo. Es el filtro. Si no cambia la manera que vives, más bien bótelo, porque es bagaje exceso. Entonces, estaba pensando en Pedro, el apóstol Pedro, y la subida, la escalera que él subió, porque subió una escalera muy interesante. Sabemos bien que había un tiempo cuando él tuvo ambos pies en tierra, es decir, miraba la vida de Jesús, miraba las cosas como cualquier otro terrenal, habitante de la tierra, con interés quizás dudoso, que bueno. Pero poco a poco, al estarse con este hombre, él comienza a entregarse y ya tiene un pie en el primer peldaño. Ya está, no está totalmente tierra, terrenal, tampoco totalmente celestial. Y está entre dos aguas. Y hasta que llegue el momento tan preciso, tan clave, donde en Mateo 16:15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro pie subió al peldaño. Tuvo uno y uno, pero ya, se entregó. Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en este momento, Pedro tuvo un momento de ver el rostro, vio luz del rostro. No luz de lo que un rabí le había enseñado, esta era luz del rostro. Dios prendió, le dio luz suficiente para ver el rostro de su imagen. Y era un cambio grandísimo para Pedro. Y Jesús sigue diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeron que él era el Cristo. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué así? Porque con cada peldaño que subamos, la doctrina pasa por ajustes y puede ser totalmente cambiado. Lo que, según la visión que tenemos, nuestra doctrina conforme, nuestro comportamiento conforme. Lo que hacía en el primer peldaño, quizás no lo hago en el segundo. Lo que creí en el primer peldaño, quizás ya no lo creo en el segundo. No quiere decir
que el primer peldaño es la habitación de demonios y engañosos. No, solo quiere decir que Dios usó a esto para ayudarme a subir a otro nivel. Ambos son legítimos. Mi punto. Ok, y esto dice en 21. Desde entonces, fíjase, Mateo 16, 21. Desde entonces, ¿cuándo? Cuando recibió a luz. Desde recibir esta luz, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Qué pasó ahí? Subieron a otro peldaño. Y Jesús, el momento que el otro pie, el momento que sus manos alcanzaron y sus pies siguieron y estaban establecidos en otro peldaño, Jesús inmediatamente, desde entonces, comienza a darles la doctrina, los conceptos, los principios, la teología de lo que es este nivel de este peldaño, que es distinto de lo que era la teología del peldaño más bajo. Ya no era leche, ya están entrando en carne, comida sólida. Aquí abajo se necesita leche, es lo que le sirve. Sube algunos peldaños, ya la leche está no tiene suficiente. Desde entonces, tú sabes que ha tenido una experiencia con el Señor cuando hay un desde entonces y Dios comienza a abrir su entendimiento. Es una experiencia maravillosa, maravilloso. A mí me gusta tanto, soy adicto a esta clase de experiencias porque cada vez que sucede esto, un poco de las tinieblas que hay en mi disco duro está borrado y reemplazado con luz. Y el gozo, la libertad, el aire fresco, incomparable, incomparable. Vivo para esto, vivo para estar descubriendo más luz del rostro de Jesús. Entonces, ya está, Pedro está en un cierto nivel, va bien y está aprendiendo cosas nuevas que nunca se entendió en antes, cosas que le parecía tan contrario, ¿no? Cualquier líder quiere ser reconocido por la gente, quiere atraer a la gente y este está diciendo que no, cállate, no diga a nadie. Qué distinto. Porque la teología del tercer peldaño no es la teología del segundo. Y luego para confirmar esto llega a Lucas 9 y subieron al monte y tuvieron la experiencia de ser transfigurado delante de los tres discípulos. Y dice en Lucas 9:33, y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo, ellos es Elías y Moisés, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, no sabiendo lo que decía. Lo que estaba diciendo es que por medio de esa experiencia, Dios estaba alzándoles a otro peldaño y Pedro todavía está pensando con el pensamiento del peldaño más abajo. Pero al subirse a otro peldaño requiere otra manera de pensar. Ok, entonces él no sabiendo lo que decía. Entonces mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. ¡Wow! ¡Qué poderoso!
esta declaración. Es como Dios quiere terminar todos los argumentos. Moisés, Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿cuál es la mano? No, ese es mi hijo. A él oíd. A él oíd. No importa lo que dijeron los demás, los del fragmento, este es el hijo. A él oíd. Jesús no era solo lo mejor de los profetas, no era solo el final de... No, era el fin de ellos, el fin de la vida fragmentaria. Y ya tenemos el cuadro entero. Entonces, este era un paso, una subida grandísimo, porque Dios en esto ha cambiado su enseñanza para Pedro. Y que toda la enseñanza por muchos años ahora para Pedro es aunque él no lo podría decir así, y le tocó muchos golpes para comenzar a ver la luz de lo que era la mente de Cristo para este nivel de peldaño. Dios le está enseñando a Pedro que el sistema judaico se terminó. Se acabó. Totalmente. Este se representa por Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y Dios puso la ley y profetas, puso su hijo y dijo, hijo, este es, oíd a él. Hay tantos grupos mesiánicos y todo esto, no se entienden esto. Están en un peldaño que no permita este entendimiento. Personas que yo quiero mucho, que amo, y están trampados ahí en este peldaño. Este era tan fundido dentro la vida de Pedro, tan arraigado en su corazón, toda esta vida de los judíos. Todo era su vida. Él no podía distinguir, no vivir como un judío. Y requiere muchos tratos de Dios de poco a poco sacarle de este ambiente, de respirar este aire, de pensar estos pensamientos, de sentir estas obligaciones, de sentir esta condenación, de sentir estas esperanzas o estos temores. Todo venía completo con el sistema, y desde bebé Pedro inundado en esto, completamente sumergido en esto. Y para sacarle de esto, para renovar esta mente, requería años y varias experiencias con Dios. De ver el rostro, pensar de distinto, ver las cosas diferentes, ver el rostro, otro cambio. Y ustedes saben la historia de Pedro, que pasaron muchos eventos en su vida, y la gran hecho de negar a Cristo 3 veces, y luego en Juan 21, 18 tienen la confrontación cara a cara, y Jesús trata con Pedro y dice en 18, dice, en verdad te digo, cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Wow, este sí sucedió. Esta era una profecía tan fuerte. Y ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo a Pedro, Pedro, hay otro peldaño. Cuando tú lo subas, la vida va a cambiar. Su doctrina va a cambiar, sus quereres va a cambiar, sus direcciones va a cambiar. En el próximo peldaño todo se cambia, Pedro. Y vemos que fue una profecía preciso, gracias a Dios que Jesús no era falso profeta, porque en Hechos 10, cuando
Dios está preparando a Pedro para cruzar una barrera tan ancho, tan fuerte, de entrar al mundo de los gentiles para compartir a Cristo. Algo que antes fuera maldición aún pensarlo. Dice en Hechos 10:13, y Pedro está en el techo y tiene una experiencia y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas ahora Pedro va a pleitar con su creador. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y Dios dice 3 veces de hacer esto. Y Pedro confundido: pero ¿cómo es, Señor, que tú me dices esto cuando yo sé que es la doctrina verdadera aquí donde estoy, que no comimos ni matamos estas cosas? ¿Y qué es la razón? La razón es que Dios está hablando del próximo peldaño, desde una visión del próximo peldaño, que él supo que Pedro iba a subir, y cuando él suba se va a entender esas cosas. Y dice, pues sabemos que así salió la cosa. Y Pedro, más confundido de todo, pero él se dio cuenta que Dios estaba haciendo algo muy distinto, muy diferente, muy atónito. Pero de haber subido ahí, comienza poco a poco ver la teología más verdadera de Dios. Comienza a ver la idea que había sido, como dice en Efesios, un gran misterio en el corazón de Dios, que al fin de los tiempos iba a unir un gente de ambos, de gentiles y judíos. Él dice un gran misterio. Tenemos a Pablo, y vamos a terminar con eso solo para que tú veas un ejemplo más. Y Pablo tiene la convicción que él tiene que ir a Jerusalén. Después de hacer muchos viajes misioneros y todo esto, él quería guardar la fiesta, creo que era la fiesta de, no sé si fue Pascua o Pentecostés, no me recuerdo, pero decidió irse a Jerusalén. Y dice en Hechos 21:4, después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Por el Espíritu, así dice, con E mayúsculo, con el Espíritu, no fuera a Jerusalén. Pues Pablo se va a desobedecer el Espíritu. El 21:10 dice, y deteniéndosenos ahí varios días, descendió de Judá cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando, quebrantándome el corazón, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La profecía le llegó por el Espíritu Santo en cierto nivel, cierto peldaño. Pablo estaba viviendo en otro peldaño. Y él tuvo otra teología. Y dice en Hechos 20:22, y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera
estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Wow, eso es muy interesante porque de la autoridad del Espíritu Santo, desde cierto nivel se hablaron a Pablo, cargaron a Pablo. Y Pablo dice, bueno, pero por el entendimiento y lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo sé algo mejor. Conozco otro propósito. No quiere decir lo que dijeron era falso, de verdad. Salió exactamente como dijeron. No era una profecía del diablo tratando de desanimar a Pablo, era de Dios. Pero Pablo tuvo algo más alto. Bueno, todo esto para decir, algunos de ustedes se han escuchado. Hoy en día, por causa de las condiciones que estamos en todo el mundo, hay muchos profetas que están teniendo sus sueños y sus visiones, y todo tiene que ver con, esos son los fines del tiempo, y mirad, esto está sucediendo. Escuché uno de un pastor colombiano de Isaías 24, que es el capítulo de más juicio quizás en la Biblia, y diciendo, mire, ese es el tiempo que estamos, ese es el tiempo, es tiempo de almacenar comidas, y otros dicen, busquen armas para protegerse. Bueno, todo eso. Yo viví esto en 1973. Huimos al desierto para almacenar comidas y protegernos y sobrevivirnos del sistema que iba a levantar. Hemos vivido esto. No salió. La historia está completa con varios ejemplos de cosas parecidas. Mi primer pensamiento era, esta profecía. Yo no vivo por Isaías 24. Yo vivo por la luz del rostro de Jesús. Esa es la luz con la cual mido todo lo que me viene. Ese es mi estándar, no a Isaías. Oíd a él. Cuando hay contradicciones de algo tan claro, ¿cómo vamos a volver a un profeta del Antiguo Testamento para conseguir nuestras guianzas? Ayúdenos. Y sentí muy frustrada porque hay personas que amo que están tragando toda esta cosa. Y, en fin, yo casi iba a mandarles una carta bien caliente para tratar de despertarles, cuando me di cuenta que, espere, es el peldaño donde están viviendo. Y entonces tienen este pensamiento que corresponde a este peldaño. Tú tienes que vivir en el peldaño que es lo suyo. Y tienes que vivir por el entendimiento y la luz que pertenece a este peldaño. Con todo corazón quiero animarles a todos. Aquí en los estados hay un pastor en Kentucky que ha tenido todos esos sueños, y es otro virus que está andando en el internet, de esos grandes sueños, cosas que él vio que están sucediendo. Yo no digo que no era Dios, pero yo no vivo en este peldaño y no vivo con los presunciones que tienen ellos, que están basando su vida. Yo no tengo el mismo perspectivo que ellos tienen. Gracias a Dios, Él me ha tratado. Soy viejo ya, entonces ojalá que me ha tratado. Esos años tienen que valer algo. Y ya no tengo los temores de esta clase de asunto. Ya no voy a huirme al desierto y todo esto. Ya no. Tengo otra luz. No voy a ser guiado por una profecía.
Voy a ser guiado por el rostro de Jesús. Esa es mi luz. Confío en esto. Pasa lo que pasa aquí. Confío en este rostro. Espero que me siento un poco frustración tratando de expresar la importancia de lo que veo que es este tema. Pero espero que quizás se han podido agarrar un poquito de lo que estaba tratando de expresar. Dios les bendiga y seguro vamos a estar viendo pronto.